Hola, hola, mi gente hermosa de Instagram, de YouTube, de Facebook, de Spotify, de donde quiera que me estén viendo o escuchando. Espero que estén teniendo un hermoso día, una hermosa semana de comienzo. Así es que nada, hoy vamos a tener una gran entrevista. Espero que todos la podamos disfrutar bastante bien. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, ya vamos a enviar la invitación a nuestro invitado del día de hoy. Para que ahí se pueda unir. Lista, genial, lista para escuchar esta gran conferencia. Si es que quieres, ya puedes ir dejando, si quieres, tus preguntas desde ya ahí en el de comentario o acá mismo puedes hacerlo. No hay problema alguno. Tú sabes que siempre voy a leerlos. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Gucci? ¿Todo perfecto? ¿Me escuchan bien? Ya. Voy a dejar que se pueda unir nuestro invitado del día de hoy. Transmitiendo. Perfecto. Muchas gracias, Yolanda, por decirme que me escuchaba perfecto. A ver. Ahí está. Hola, hola, saludos. Hola, ¿cómo estás, ¿Qué Mario? tal? Contento de estar acá. Saludos a todos. Chi, chi, chi. Le, le, le. ¡Viva Chile! Viva. Ah, bueno, bueno, viva, pero no tan viva porque hace unos minutos atrás perdimos ya y ya, no vamos a ir al mundial. Ah, bueno. Son Cosas que cosas. pasan. Sí, Nosotros ya tenemos 40 años. 40 años de no ir a un mundial. Pero aún así, hay gente que de corazón lo sigue y justo en este momento están jugando en el estadio y están allá sí. apoyando. Ujú. Pero bueno, Bueno, son cosas de la vida. Bueno, Mario, claro. de hecho, acá ya te estaban esperando. Yolanda, de hace rato que estaba muy feliz, emocionada por verte, fue de las primeras que se conectó. Así, Yolanda, saludos. Saludos a Yolanda. De hecho, vi en ujú. sus fotos que ella también estuvo en una convivencia que invitaron, por cierto, a unos de mis directores que aprecio mucho y que son profesionales en su área, Homelander, Francisco Sigüenza y Mario Chévez, que es Butcher también, en la serie de The Boys, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Así es. Bueno, antes de comenzar esta entrevista, vamos a decir quiénes nos acompañan en esta tarde, como lo es Agua Cumulus, Agua del Aire. Usted puede conseguir su Agua Cumulus en el Instagram de Agua Cumulus o en la página web, porque ahora ya tienen página web. Están por todo Chile. También nos acompaña Óptica Roxana, atiende a todos los usuarios, tanto de ISAPRES, FONASAs y convenios diversos. Cualquier duda pueden consultarla por Instagram. Y también nos acompaña ProVoz, Escuela Certificada de Doblaje y Locución Internacional. Si quiere mayor información, puede consultarlos por el Instagram de ProVoz. Bueno, ahí también está Víctor, que es el ilustrador de Dialogando con Alex, siempre terminando el live. De hecho, ya creo que te envió el dibujo. Él es de Perú, así es que ahí vas a poder ver tu ilustración de Víctor. ¡Wow! ¡Qué lindo detalle! Muchas gracias, Víctor. Saludos, muchas gracias por ese lindo detalle. Se agradece. Bueno, como decíamos, Mario, bienvenido primero que todo a este nuevo capítulo de Dialogando con Gracias. Alex. Muchas gracias por darte el tiempo, por aceptar la invitación. Y A siempre, ustedes. y siempre en el comienzo pido si es que pueden decir tu nombre, de dónde nos estás acompañando y a qué te dedicas como para dar un contexto al live. ¿Ok? Gracias. Mi nombre es Mario Guardado. Soy de El Salvador. Soy salvadoreño, de hecho. Eh, Me dedico a las artes escénicas. Mira, más que todo me dedico a esto de la voz, ¿sí? A la actuación vocal. Soy maestro de educación vocal, de actuación también, especialmente en el área infantil. También trabajo en proyectos de locución y bueno, hasta hace unos años de doblaje también, donde mucha gente me conoce más por eso, ¿sí? Por el doblaje, porque muchos años se hizo doblaje acá en El Salvador. Entonces, hicimos esta serie famosa, bueno, las primeras dos temporadas de The Voice.
que es la serie de antihéroes que es propiedad de Amazon Prime. Y entonces yo hice el personaje de Frenchy en sus primeras temporadas. Ujú. Además, Claro. pero he trabajado también para otras cadenas. National Geographic, por ejemplo, trabajamos muchos años para ellos. Trabajamos también para FX, Nat Geo Kids también, que eso era otra división de Nat Geo, precisamente de programas infantiles. Pero yo creo que lo que más hace eco en la gente es eso, es la serie de The Boys y de Invincible también. Ujú. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia en el doblaje de este personaje en The Voice, cómo fue para ti poder hacer obviamente el doblaje, trabajar con él. Cuéntanos un poquito de eso, porque aquí, de hecho, cuando supieron que venías, fue una de las de las preguntas más frecuentes que querían saber cómo había sido para ti esa experiencia. Mira, ha sido muy satisfactoria. Me ha dado mucha satisfacción haber llegado a la gente por medio de mi voz. Yo que me dedico a eso, para mí es de los mejores regalos que me puede dar esta profesión. También es una escuela, ¿sí? Cuando tú haces doblaje no solamente aportas, sino que aprendes también. Y yo tuve la ventaja de tener muy buenos directores, muy buenos instructores de voz también. Y aparte de eso también es un gran reto, siempre es un reto caracterizar un personaje, darle vida a un personaje de acuerdo a sus circunstancias, ¿sí? A su, por decirte, las circunstancias dadas. Tú que sabes de actuación, sabes de eso, ¿sí? Las circunstancias dadas. Eso es todo lo que rodea al personaje, su contexto, su vida, sus antecedentes, su círculo social, todo eso. Entonces, basándome en eso también fue un reto porque tenía que darle vida de cierta manera, ¿ok? Era francés el personaje. Entonces, ¿cómo podía darle ese toque? Porque es Frenchy, recordemos, Frenchy es eso, es francés. ¿Cómo puedo darle vida sin caer en el cliché de oui, oui, monsieur, bonjour y todo eso que la gente ya conoce, que es una parodia de lo francés? Bueno, en la búsqueda, pues tuve que estudiar al personaje un poco y dije, ok, voy a darle un toque francés, pero no a caricaturizarlo. Ujú. Y como es un personaje tal vez que no se adapta a mi tono de voz, que este es grave, entonces, ok, él es un personaje más liviano, más delgado, no tiene tanto protagonismo, entonces voy a irle buscando eh, por un tono más agudo, ok, y que suene francés. Entonces así le fui hallando poco a poco la voz a Frenchy, y así lo fui caracterizando poco a poco. Y la gente me reconoce por este tono de voz como miembro de The Voice, como miembro de The Voice, de esos que se dedican a atacar a los antihéroes que se creen mucho. Y así. Y Bueno, también porque me ha ayudado a conocer muchas personas. También muchas personas me han escrito desde otros países, así como tú, y se comunican conmigo y me dicen qué buen trabajo y todo eso. Y eso me llena totalmente. claro, de hecho acá, como te decía, Yolanda es como fan total, porque de verdad que escribía y hace hasta unos minutos antes estaba demasiado emocionada y no podía creer que te iba a poder ver en este live. Yolanda, saludos. Gracias por el apoyo, gracias por el contacto. Ujú. Aprecio mucho eso. Un Bueno, saludo de parte de Frenchy para ti. Bonjour. acá Víctor estaba diciendo feliz día del doblaje a Mario, que la pases bien. Eso estaba Ah, diciendo. muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por el apoyo. Ujú. Bueno, y también, ¿cómo es el doblaje? Porque, claro, yo he tenido como de distintos países el doblaje, actores de doblaje, pero creo que de El Salvador no he tenido la oportunidad. Eres el primero de El Salvador, si no me equivoco. Pero ¿y cómo son las oportunidades allá más o menos de doblaje? ¿Cómo es la industria? Mira, para serte sincero, ya es una industria que ya no existe como tal, ¿sí? Ujú. Teníamos un estudio que era el representante del doblaje fuera de nuestras fronteras, ¿sí? Se llamaba Estudios Bla Bla Bla, pero funcionó durante muchos años, desde el 2008 hasta
hasta principios del año pasado, si no me equivoco, y era por lo menos la única casa de doblaje acá en Centroamérica. Ujú. Entonces, fue curioso también porque yo nunca me iba a imaginar que iba a hacer doblaje o que me iba a dedicar a esto también. Pero bueno, mira, empezó a funcionar en el 2008 por medio, y por ahí lo mencionó alguien, fíjate, ahí lo mencionó alguien. Aquí está de hecho el comentario, dice, ¿usted conoce al señor Jorge García del Salvador? De hecho sí, te voy a decir, sí lo conozco, es uno de los fundadores, de hecho, de los estudios bla, 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 y tal vez el nombre no lo conozcan como tal, pero si ustedes vieron alguna vez el canal Fox y recuerdan aquellos anuncios que decían, y ahora Los Simpsons, y ahora Transformers, entonces Jorge García era la voz oficial de Fox, fue la voz oficial por muchos años, y por cuestiones de la vida, él es salvadoreño, y vino a dar muchas clases acá, muchos talleres sobre locución, sobre doblaje, y pues junto con Miguel Salinas, que es otro de los fundadores de bla, 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 pues se les encendió el foco y dijeron, ok, aquí hay talento que explotar, ¿por qué no echamos a andar un proyecto de doblaje? Y se echó a andar el proyecto, hizo eco fuera de nuestras fronteras y muchos canales, muchas compañías se interesaron en nuestro acento, en nuestra forma de doblar, porque ese es un plus también. Dicen que el salvadoreño quizás no tiene un acento tan marcado o tan cantado, como dicen como otros países, sí, es muy marcado, como México, como Argentina, por decirte un ejemplo. Entonces eso es lo que se busca en el doblaje. Neutralizar, nosotros le decimos acento neutro. Ujú. No es tan neutro porque todos tenemos cierta melodía al hablar, pero nos referimos a neutro porque se tiene que neutralizar lo más que se pueda el distintivo regional del país que dobla, ¿sí? Para que se pueda comercializar mejor. Claro. Y entonces así se echó a andar este proyecto, como te digo, y hicimos muchos años doblaje, llegaron series reconocidas, como te digo, The Voice, Invincible, cadenas importantes como National Geographic, y así El Salvador se mantuvo bueno, en la boca de todos en cuanto a cuestiones de doblaje. Sí, y de hecho ese tema iba a tocar ahora porque, claro, ahora que estamos conversando, noto que tienen el acento más o menos neutro, o lo que se busca como neutro, no tienen ese cantadito que, claro, que tiene México, que tiene Argentina, Colombia, eh, inclusive Chile, que también tienen como, porque todos tienen como un cantadito o tienen ciertas Claro, palabras que marcan más, letras, vocales que marcan más que otras, pero ahora escuchándote, claro, ustedes hablan como lo más neutral que se busca, o eso es lo que siempre se dice que es como el neutral, el no tener un cantadito o no tener esas em, como que uno dice, ah, ya, esta persona es de tal lugar. exacto. Hay ciertos, ¿cómo decirte? Cierta musicalidad en nuestra habla que otro salvadoreño sí lo reconoce. Otra persona salvadoreña sí, cuando te escucha, se queda. Ah, tú eres del Salvador, ¿verdad? Sí, sí, yo soy. ¿Cómo supiste? Ah, escuchando y todo. ¿Sí? Entonces, sí, es casi imperceptible, pero sí se nota. O bueno, cuando yo he tenido la oportunidad de ir al extranjero, sí es lo primero que me dicen, tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú eres de estas cosas. Ujú. Bueno, de hecho acá Víctor decía, y con Yolanda también estaban comentando y ponían, wow, wow, señor Mario, pero si es un muy buen profesional que domina el inglés, porque no es fácil hacer doblaje en inglés americano, pero igual el trabajo con Carralero del Príncipe del Rap. Estaba escribiendo ahí, Víctor. Sí. Mira, bueno, te voy a decir algo, mira, en inglés como tal no lo doblamos nosotros, ¿sí? Ujú, Porque eso de los guiones en inglés es un trabajo de los traductores. En un estudio de doblaje siempre hay diferentes cargos. ujú, Están los ingenieros de sonido, los que se encargan de la mezcla.
están los traductores a los que les llega el guión con su idioma original. Entonces, ellos, si es en inglés en este caso, lo traducen al español. Y estamos los locutores que le damos vida a los personajes. Entonces, la parte del idioma les corresponde a ellos. Pero es una ventaja, sí, claro, como en todo, saber otro idioma. Y en este caso del doblaje es una ventaja saber inglés, porque a veces no todo es perfecto, te diré. Entonces, en muchos guiones que nosotros leíamos había errores o había palabras que literalmente en español no cuajaban, ya sea con el movimiento de boca del personaje o con la situación. Entonces, si tú sabes inglés, dicen, ok, ¿cómo lo resolvemos ahorita? Ok, una palabra similar en inglés es así, así es, ok. Y te facilita el trabajo, ¿sí? Te ahorra tiempo. Y en el doblaje siempre el tiempo es oro, porque en el doblaje siempre hay hora de entrega, hora de grabación de diferentes personas, hora de uso de cabina. Entonces, sí, en ese aspecto sí es una ventaja saber otro idioma. Bueno, y cuéntanos también si en algún momento te ha llegado, bueno, anteriormente sí comentabas que te llegan varios mensajes de apoyo, bonitos mensajes, pero quizás algo que te haya marcado, quizás no sé, el primer mensaje o algo durante tu carrera que te ha marcado como actor de doblaje y locutor. Pues mira, te diré que quizás a nivel profesional es lo que me ha marcado más, porque como te digo, es una escuela. En el doblaje aprendes muchísimo, incluso cosas que tú no te imaginabas para las cuales tú tienes talento. Entonces me ha ayudado mucho como herramienta para enseñarle a mis alumnos cómo se tiene que interpretar, cómo creas un personaje, ya sea para actuación, ya sea para doblaje, ya sea para locución. Eso es de lo que más satisfacción también me podría dar. Todas esas herramientas que me da. Y me abre puertas. Mira, me ha abierto puertas para invitaciones a otros países, me ha abierto puertas para ser invitado a entrevistas, dar clases, dar talleres. Así que, bueno, algo bueno surge de todo esto. Ujú. Eso es bonito como todas las herramientas que uno va agarrando Claro. para ir creciendo como profesional y como persona. Sí, y como te digo, yo me siento privilegiado, la verdad, porque no es algo que cualquiera hace, o por lo menos hizo acá en El Salvador. Ujú, En los rubros, tú ves cualquier rubro laboral y tú ves personas licenciadas en cualquier área, ingenieros, abogados, etcétera, pero quienes hicieron doblaje, quienes se dedican al doblaje, pues así, un grupo reducido. Y me ujú. siento afortunado de que me hayan tomado en cuenta para eso, también que hayan reconocido mi trabajo y que sea del gusto de muchos y que haya traspasado fronteras y se haya hecho sonar. Ujú. Eso es bonito. De hecho, ahí estaban escribiendo El Salvador y México, decían por ahí. Mis respetos para México, ¿sabes? Yo tengo ídolos de Ujú. México, actrices y actores de doblaje. Para mí, México es como la cuna, como, ¿qué puedo decir? El rey del doblaje. Ujú. ¿Y qué referentes, por ejemplo, podrías nombrar? Mira, dentro de las personas que más admiro en el doblaje, pues te puedo decir, y de los más completos considero yo, Jorge Arbizu, actor mexicano, el Tata Arbizu, bueno, te diré, era la voz de Pedro Picapiedra, por ejemplo, por decirte algo, el Superagente 86, el Pájaro Loco, era narrador de las caricaturas, de las fantasías animadas de ayer y hoy, de la Warner Brothers, de Don Gato y su pandilla también, y una infinidad de personajes que tú dices, wow, este señor es de otro planeta. También Francisco Colmenero, yo creo que muchos lo pueden identificar, sobre todo la antigua generación de la vieja escuela, los que eran, o por lo menos los que estaban pendientes de las producciones de Disney, no sé si recuerdan aquella voz grave que decía, Walt Disney presenta, o desde Walt Disney World. Pues, él también tiene una voz imponente y también una infinidad de personajes a los que le da vida y que son voces que se quedan contigo.
Ese es el objetivo, es como, como cualquier arte, ese es el objetivo del doblaje, ¿sí? Dejarte algo a ti. Y en este Ujú. caso son voces que te acompañan, que te hacen viajar a través del tiempo, que te llenan de nostalgia. Eso. Así. Sí, y de hecho eso se nombra varias veces en las entrevistas sobre que al final estas voces nos van acompañando, acompañan infancias, generaciones, porque al final, claro, va uno, después uno le muestra a otra persona y así va pasando de generación en generación. Porque cuando uno es pequeño, claro, uno dice, hoy los personajes están hablando, hablan todos los idiomas o qué onda, y después, claro, cuando uno crece se da cuenta que en verdad hay una voz detrás que es el doblaje como tal. Claro. Sí. Bueno, antes de continuar, también nos acompaña Impresiones Mike Color. Hace tanto vasos, tazas, polera y tarjeta de presentación. Consultar por su servicio. La joyería de Karina, las mejores joyas en cualquier ocasión. Consultar por anillos, cadenas y pulseras. Bueno, y Mario, cuéntame, ¿algún personaje que haya sido quizás el que más te ha desafiado hasta el día de hoy? Mira, en desafíos, quizás de personaje no tanto. Mis mayores desafíos han sido cuando he sido narrador oficial de una saga de programas. Ujú. Porque fíjate, mucha gente no sabe que cuando tú doblas un programa, si eres personaje principal, si ese programa dura, por ejemplo, media hora, tú puedes echarte en el estudio un día completo, ¿sí? Una jornada completa. O si no te queda tiempo, la divides en 2 días, pero es una jornada de estar grabando y grabando, corrigiendo y grabando y grabando. Entonces, más que crear personajes, yo creo que ese es, por lo menos en mi caso, un gran reto, ¿sí? Saber llevar la línea de un programa completo, cada detalle, hablar de todo lo que implica ese programa y sin perder la intención, ¿sí? Mantener el tono de voz correspondiente a eso. Porque te digo, me ha tocado ser voz de diferentes programas. Por lo menos había uno que se llamaba Guardianes de la Costa. Ujú. Entonces yo tenía que tener una voz muy, muy imponente, hacerlo a un tono más grave, ¿sí? Porque era bueno, de fronteras, de la policía, peleando con los delincuentes que quieren llevar mercancía prohibida y vigilar fronteras y todo. Entonces, los programas eran así, de armas, ¿sí? De atacar, de armas, de persecuciones y todo eso. Entonces, yo tenía que ser así. Y ahora se preparan para proteger la frontera. Han encontrado este cargamento, pero no se pierda el otro capítulo de Guardianes de la Costa. Y mantener ese tono un día entero, ¿sí? Lo que termina de grabarse un programa. Caso contrario, cuando tuve que hacer un programa acerca de animales extraños, ¿sí? Más que todo de Sudamérica, ¿sí? Que hay una gran variedad de fauna. Entonces, en ese programa se hablaba de muchos animales que eran curiosos que no se ven normalmente en otros continentes. Entonces todo era más tranquilo, todo era más pacífico, ¿sí? Pero el tono de voz tenía que despertarte la curiosidad, ¿sí? Entonces tenía que bajarle un poco más, ¿sí? Y mira este animal, mira cómo vuela, mira cómo camina, mira cómo va corriendo, ¿sí? Porque voy a presentarte los animales más raros de Sudamérica. Y así, esos han sido pero quizás mi reto más grande fue mi primer programa. Mira, yo estaba temblando, así, porque cuando me dieron mi primera narración, ok, tú vas a conducir este programa, que recuerdo que era eh, Operación Monumento, se llamaba, y era justamente de eso cuando los nazis atacaron otros países y se robaron sus riquezas y todo eso. Entonces, era mi primera vez. ¿Sí? Era mi primera vez y todavía me equivocaba, todavía tropezaba, todavía se me olvidaban los tonos, me repetían en muchos casos, no, mantén el tono, no, súbelo, no, se te ha bajado, no, no ralentices, no te equivoques. Cosas que pasan en cabina que la gente no sabe. Ya cuando ve el programa completo dice, ah, no, esto lo grabaron en 10 minutos, pero no. Así que esos han sido de los retos más grandes, creo yo, que he tenido.
Claro, las personas deben pensar que uno en 10 minutos termina todo, pero a veces no es tan así. Así es. Mira, acá están escribiendo hartas cosas, están escribiendo muy bueno, dijo Yolanda, que es una leyenda. Víctor decía, el señor Francisco tiene baritono y el más grave es de Rubén y de Tinoco de Colombia. Em, Acá Walbert decía, diga una frase de Frenchy, por favor. Bueno, solo déjame decirte que estoy muy complacido de estar acá en esta entrevista y que estés aquí conmigo. Quiero que te unas a nuestro equipo, ¿sí? Únete a nuestro equipo. Vamos a defenderle el planeta de esos que se creen superhéroes, se creen superiores a nosotros. Dime, ¿estás conmigo o no estás conmigo, Montoya? Bueno, y ahora vamos a pasar a otro personaje, que este ya es como una animación, que es de Marcus Grimshaw. Grimshaw. Entonces, ¿me puedes comentar cómo fue para ti esa experiencia y con ese personaje que también se ve imponente? Ok, creo que estás hablando de The Voice, si no me equivoco. No, de Invincible. Sí, de Invincible. Invincible, sí. Esa fue otra serie que nos asignaron de la cadena Amazon Prime y también era algo similar a The Voice. Era una serie, bueno, que era más que todo de antihéroes, no superhéroes como tal. Ujú. Es esa serie de la nueva ola donde ahora ya los superhéroes no son tan, ¿cómo decirte? No son tan buenos, no son todos de salvar a la humanidad, sino que hay unos que tienen otros intereses y entonces hay unos que son ambiciosos, hay otros que no les importa, que son egoístas y más que todo de eso se trataba esa serie. El personaje que me asignaron a mí se llamaba Sansón Negro. Ujú. Sansón Negro también era alguien imponente, entonces tenía que subir un poco el tono de voz, porque tenía que mostrar autoridad al hablar. Y básicamente ese era mi rol, ¿sí? Educar a los nuevos superhéroes que iban surgiendo porque eran como adolescentes o entrando a la adultez y todavía tenían muchos egos, todavía velaban por su propio pellejo y mi deber era ponerlos rígidos, ponerlos en línea y velar porque no estén haciendo algo malo. Y fue una serie muy satisfactoria también y te puedo decir que a mucha gente en el exterior también le gustó la forma en cómo se hizo el doblaje por acá. Y como te digo, son cosas, ya son cuestiones que a veces son muy personales. Se respeta también porque fue curioso porque hubo un debate. Mira, en redes se armó un debate cuando ya después de la segunda temporada estas series se las asignaron a México. Ujú. Y tú podías ver en redes sociales que muchos decían, ah, qué bueno, porque México sí puede hacer doblaje, que no sé qué, no como los salvadoreños, que no sé qué, que ellos apenas están. Pero bueno, como te digo, siempre va a haber debates y la gente siempre va a tener ideas diferentes. Ujú. Y se respeta. Si a ti te gusta un doblaje, contrario al otro que ya se hizo antes, pues se respeta también. No es un tema para rasgarse las vestiduras, ah, que a ti no te gusta, entonces no compartes, no sabes, no, sino que si te gusta bien y si te gusta el anterior también. Hay mucha gente que le gustó el anterior y le gusta este que se está haciendo y yo he tenido oportunidad también de ver el doblaje que están haciendo en México y qué nivel, muy buen nivel. ¿Sí? Sí, es que México, como decíamos hace un rato atrás, es la cuna finalmente. Claro, Es- Tienen un muy buen nivel, han ido creciendo así es. mucho. Como te digo, es cuestión de gustos. Yo creo que Ujú. ya es cuestión de gustos. Y no, y como te dije anteriormente, no vamos a discutir eso. Sí. México lleva, ¿qué? 50, 60 años haciendo doblaje. Obviamente nosotros en el poco tiempo y que empezamos como 40 años después, no nos vamos a comparar, ¿sí? Con ese talento, con ese trabajo tan perfecto que hace México, que ha venido haciendo a través de la historia. Entonces, al César lo que es del César. Pero sin embargo, qué bueno que El Salvador pudo relucir en el Ujú. exterior. Y qué bueno que le gustó a mucha gente también. Y eso es lo que me satisface de esta profesión. Claro. De hecho, es bonito ver cómo distintos países van teniendo sus figuras en el doblaje, como en El Salvador, Venezuela, Argentina, De hecho, Chile. Chile también, mira, Chile, Sí, no se me viene a la mente
Tenemos Bueno, el el gato nombre de este Gaucho. actor de doblaje, del gato Garfield, que era de verdad qué buen personaje. Le pudo captar tan bien la personalidad a Garfield, que es otra voz que a mí me resuena en la cabeza. Ujú, Y así fue es. una gran industria de doblaje, recuerdo que se llamaba, siempre lo mencionaban al final del programa, Leonardo Céspedes Producciones, de Santiago de Chile. Y sí, había muy buen talento ahí. Todos los personajes que ellos doblaron en esa serie les supieron dar la personalidad perfecta. Ujú. Bueno, ahí también me están escribiendo que Perú, que no me olvide de Perú. Saludos, Perú. Perú, guau. Saludos. Gracias por estar acá. Y ahí Malborito decía mi mister. Saludos, Marborito. De hecho, sí, ella fue alumna mía. Sí, el periodo pasado en la universidad. Sí, muy buena, muy talentosa. Saludos, un abrazo. Ujú. Bueno, Mario, y cuéntame, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial que ya obviamente ya llegó, ya está con nosotros? Ahora está como más tranquila, pero uno sabe que cuando están calladas las cosas es porque van avanzando más rápido de lo que uno piensa. Mira, no podemos negar que eso es un hecho de que esto va a evolucionar. ¿Ok? Al contrario, se va a ir perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. Yo pienso que lo que podemos hacer es hacer la aliada de nosotros, ¿sí? Porque quieras o no, en un momento te va a absorber. Ahorita hay una transición, ¿sí? Hay una transición donde mucha gente está optando por la inteligencia artificial para las locuciones, por ejemplo, para el doblaje. Y hay un debate muy interesante porque, mira, hay mucha gente que dicen que carecen de corazón, carecen de humanidad. En cambio, no tienen ese factor humano que le puedes dar tú, ¿sí? Ujú. Esa personalidad, ese sentimiento, pero no sabemos si en algún futuro lo va a lograr, ¿sí? Así que Sí, yo espero que exista un equilibrio, ¿sí? Que exista un equilibrio entre eso, sí, que siempre eh, haya interés de la gente por lo humano, ¿sí? Por lo natural, no solo por lo computarizado, las inteligencias y todo eso. ¿Sí? Que exista también, porque esperemos que no nos absorba tampoco. Y ujú, bueno, también se ha visto la contraparte, hubo una serie también coreana, no me acuerdo qué cadena era, pero empezó a hacer su doblaje con IA, con inteligencia artificial, se echaron a todos los televidentes, a todo el público que lo veía, se lo echaron encima, ¿sí? ujú. Queja tras queja, tras queja, tras queja, porque de verdad eso carecía totalmente de inflexiones de voz, de ritmo, de tonos. Era como ver hablar robots. Entonces se dieron cuenta que no, por lo menos en este momento la IA no está preparada tanto para eso. Ujú. Aunque Así que también por eso están buscando personas que la vayan enseñándole o, claro, como enseñándole, la están trabajando para que tenga ese ritmo más, como que tenga más ritmo de persona y menos robot, pero por lo menos hasta el día de hoy todavía no se ha escuchado que hayan logrado eso. sí, como te digo, mira, es un hecho que ya llegó para quedarse. Ujú, Pero como te digo, yo espero que siempre, bueno, la gente siempre prefiera un poco más ese contacto humano a preferir lo artificial. Y bueno, ¿qué nos toca? Así como en cualquier profesión, adaptarnos a eso, sí, profesionalizarnos, ir de la mano, ¿ok? Así como ujú. nos tocó en pandemia. Mira, en pandemia nos pusieron los programas de virtualidad así. Apréndetelo en estas semanas y ve cómo resuelves y cómo lo haces, cómo lo perfeccionas. Y ahí están, ¿sí? No los usamos tanto como antes, pero así están. Así va a pasar con la IA. Bueno, y ahora que tocaste el tema de la pandemia y de todo lo que llevó, ¿cómo te encontró a ti la pandemia? ¿Cómo fue para ti ese tiempo de pandemia? Porque tenías, por ejemplo, ya tu estudio, no lo tenías armado, y cómo también en cuanto a la vida, ¿cómo te tomó la pandemia a ti? Yo creo que igual que todos, por sorpresa, llena de incertidumbre, de ciertos temores, de no distinguir, porque tú sabes, cuando ocurren cosas como estas, en estos tiempos de información y también
desinformación, pues no Ujú. sabes a quién creerle y te bombardean con información de una cosa, con información de otra, y a veces no sabes distinguir cuál es la verdadera y la otra. Pero mira, qué bueno que todavía, para ese tiempo, todavía la tecnología ya estaba un poco más modernizada. Ya habían programas como las redes sociales o locutar a distancia, entonces no afectó tanto. Sí pasamos, claro que pasamos eh, un par de meses sin actividad. Yo creo que como todos, ¿sí? A más de alguno le suspendieron sus actividades de vida y tuvo que esperar cierto tiempo. Pero la ventaja también es que se empezó a producir más, ¿sí? Más programas, ¿sí? Más series o más cosas así. ¿Por qué? Porque era lo que iba a ser rentable en ese tiempo donde nadie podía salir de su casa. Entonces decían, ok, prendo la tele, ok, pongamos el streaming o lo que sea. Y se empezó a producir más, y se empezaron a producir más series, más cosas, y hubo más campo para nosotros. Y, Entonces, sí, por un lado fue difícil, pero por el otro no pasamos tanto tiempo de inactividad y nos fuimos desenvolviendo, tomando las medidas correspondientes, y sí, sí se logró. y de hecho también ayudó a que pudieran pasar las fronteras, porque así como también se pudieron hacer casting al exterior, poder trabajar de manera remota, también al tener estas redes y todas las formas, se podían ver los streaming en otros lugares, como en otros países, en otras ciudades, y eso Claro, ayudaba a poder llegar a otro tipo de público también. así es. Ujú. Pero Pero qué de bueno, bueno, qué bueno que pasó. Sí, qué bueno que fue un periodo que ya muchos no se quieren ni acordar. Y mira, qué bueno que tú y yo y todos los que están acá, seguimos acá. Solo ujú, fue un capítulo oscuro. Pero aquí estamos, haciendo lo que nos gusta. así es. Bueno, antes de continuar, decirles a todos que vayan a seguir a Mario Cal el Guardado. En Instagram se encuentra para que lo puedan seguir ahí y no perderse ninguna información de él o de proyectos futuros que puedan venir. Así es que estén muy atentos. Y también a mí en alexandra.actriz-bajo, donde van a poder encontrar muchas entrevistas, tanto las que están anteriormente como las que van a estar a futuro. También, antes de continuar, también recordarte que Mario vas a estar en Instagram en un rato, en YouTube también, Facebook, Spotify. Estamos en todas las plataformas. Te iré enviando cada vez que esté el link para que puedas ingresar a verlo. Perfecto, muchas gracias. Saludos a Yolanda también. Ujú. Sí, ahí. Yolanda, un saludo de parte de Frenchy. Gracias por todo ese apoyo. Gracias por estar ahí pendiente de nosotros y espero que también te unas a que batallemos contra esos malditos superhéroes. Uy, dije una palabra mala, no sé si nos van a banear por eso, Ah, no. ya que las redes están tan sensibles últimamente. No, ahora sí nos van a banear por decir eso. Ah, Bueno, esperemos que no. por decirle sensible. Sí, es verdad, eso como que las redes hoy en día están demasiado sensibles. Hay ciertas palabras que banean, pero no, por ahora no. Ah, si no, Esperemos. si no pelees con Instagram. Bueno, antes también de Perfecto. continuar, nos acompaña la Casa del Actor, comunidad chilena de actores y actrices. Como ser parte, pueden comunicarse por Instagram. En este lugar, en esa comunidad, van a encontrar mucha información y casting. También nos acompaña SIDARTE, Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores Teatrales, donde se encuentra ubicado, bueno, acá en Chile, en la estación Baquetano. Paseando peludito, si quiere alguien de confianza y para su mejor amigo y un paseo de calidad, no duden en consultar. Bueno, acá también había una pregunta que me habían escrito cuando supieron que ibas a venir, que era, si tuvieras un libro basado en tu vida, ¿cómo lo titularías? Uy, fíjate que nunca me había puesto a pensar en esto. Mm, lo titularía caótico. Muy caótico. Mira, porque mira, no sé, aprovechando, yo creo que me entenderás en este.
en esta profesión, tú que eres actriz también, ¿sí? Ujú. Tienes que lidiar mucho con la gente que no apoya el arte, organizaciones. Estamos mal acostumbrados que no se nos inculca tener esa apreciación por las artes, ya sean artes escénicas, de pintura o cualquier cosa, de danza. Entonces es una constante lucha que nosotros decidimos montarnos al caballo y e ir adelante, ¿sí? Entonces, tal vez me pueden ver, mucha gente me puede ver acá, que sí, es chivo, es genial hacer doblaje, es chivo. Aquí decimos chivo, que significa genial. Y sí, Ujú. que bien lo haces y todo, pero no, no todo es lo que parece. Así hay inconvenientes, hay momentos buenos, momentos malos también, hay momentos donde te sientes perdido, te cuestionas si agarraste el camino correcto o no, pero tiene sus cosas hermosas también. Así que sería un libro bien interesante, creo yo, porque así como pasas periodos de incertidumbre, a veces pasas periodos muy hermosos. Y siento que las artes también es un modo de vida que las satisfacciones que te dan no te las da cualquier otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo no me imagino, nunca me imaginé estar en un cubículo de 4 paredes encerrado en una máquina, ¿sí? Pero bueno, hay gente que le gusta y es respetable también. Ujú. Pero como te digo, estas satisfacciones que me da el arte de crear, de echar rienda suelta a mi imaginación, bueno, estas habilidades que nos dio la vida, pues para mí eso es ganancia. Claro. De hecho, desde otro punto, porque sí, a mí también me pasaba lo mismo, que no me veía como yendo todos los días a una oficina como muy encerrado y ya, como no. Y eso te lo da esta profesión porque al final uno va tomando personajes o va tomando historias y va en esa historia, pero después, claro, terminas la narración o terminas esa escena y ya, sigues con tu vida. O puedes tomar otro personaje y así vas tomando Claro, distintas aristas también. claro. Ujú. Sí, apoyaría tu libro. Ah, Excelente. Es un área que me falta explorar, fíjate. Nunca, no me considero escritora. Hay cosas que no me considero. No me ujú. considero cantante, no me considero bailarín y no me considero escritor. Y, Sería y interesante, tal vez me animo a crear algo. Son cosas que de repente te baja la música y tú te pones a escribir cualquier cosa y a veces te pega. ¿Quién sabe? sí. Y también, por ejemplo, otra pregunta ahora que nombraste el tema del canto. Si en algún momento has tenido que cantar quizá algún pedacito en algo o si te sientes como preparado para cantar. Claro, no como un Cla- cantante, sino que dentro del trabajo. Claro, lo he tenido que hacer. Mira, siempre se dice, y yo creo que yo lo he comprobado, el artista debería ser de todo un poco, ¿ok? Si tú eres bailarín, pues tendrías que saber un poco de actuación y un poco de canto. Al igual que si tú fueras cantante, tendrías que saber un poco de actuación y un poco de baile. En nuestro caso, la actuación. Siempre es bueno saber un poco, mira, porque te diré, tuve la fortuna también de estudiar artes dramáticas en la universidad, que de hecho de eso me gradué, de artes dramáticas. Y te digo suerte porque no cualquier persona en las artes, por lo menos, tiene la oportunidad de estudiar tantos años continuamente, ¿sí? Todas las semanas, todos los meses, viendo diferentes asignaturas y pues yo tuve la oportunidad de tener asignaturas de canto y asignaturas de baile, que en sí, como te digo, como no soy cantante, pero me dieron herramientas para saber dominar mi voz en caso de que me tocara cantar algo. Y para mi sorpresa, hace muchos años me tocó cantar en un musical, sin ser cantante, pero me escogieron y yo estaba temblando, y yo, te digo, yo creo que es de los nervios más grandes de mi vida porque no sabía qué tipo de críticas iba a recibir, pero sin embargo a la gente le gustó y todo eso se lo debo a haber pasado por las aulas, haber tenido eh, ese tipo de instrucción en esas diferentes áreas que implican las artes. Así que sí, yo creo que es necesario, por lo menos saber lo básico. Ujú.
Al final sí, porque uno se va dando cuenta que todo se une. Por ejemplo, como tú mismo dices, el cantante al final igual necesita un poco de actuación, obviamente necesita el baile, porque la actuación para poder interpretar. El actor de doblaje también necesita actuación para interpretar, pero también Claro, necesita voz como bien para lo demás. Y el sí, que baila, claro, también necesita interpretación. Al final como que todo se va uniendo, em, no es por separado, al final todo va como junto, en crecer, en ir creciendo. así es. Y como te digo, y fíjate que esto me lo dijo un director, uno de mis directores hace años, que sería lo ideal, me dijo, qué ideal sería que al igual que tú, todos los que vienen acá a hacer doblaje supieran algo de actuación, de artes escénicas, porque mira, me facilitas el trabajo así, me lo sacas en un dos por tres. Pero bueno, se entiende también, mira, y volvemos a México, eso es lo que ha tenido México, que lo ha hecho tan brillante. Ellos se propusieron a la hora de hacer sus programas, de traducirlos, pues, ok, busquémosle gente que ha estado en actuación, y allá es la cuna de la actuación, en televisión, en teatro, en cine, entonces, reunamos esa gente que puede darle personalidad a, no sé, a los personajes animados, a los actores, actrices, y eso es algo de lo que hemos carecido acá. Por lo mismo, por decirte, como fue una industria que no se mantuvo tantos años y entonces se recurrió a locutores, que por cierto son muy talentosos, a locutoras también, pero traían una percepción diferente, ¿ok? Un, un modo de hablar, de locutar, que tal vez no era el indicado para ya basarte en un personaje. Por decirte algo, ¿ok? Yo puedo locutarte algo como, compra esta bebida, te va a refrescar, o mira qué platillo tan delicioso. Pero eso puede funcionar en un comercial, ¿sí? Para promocionarte un producto. Pero ya cuando lo haces con un personaje, es cuando viene ese cliché que los personajes, y que no sé si lo has visto, que se parodia mucho cuando el personaje habla, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Mm, ¿y tú? Oh, sí, claro, claro, sí. Oye, que se ve antinatural no porque la locución sea mala, sino que porque no es el tipo de locución que se requiere para eso. Entonces, sí, para el doblaje yo diría que es esencial, es muy necesario por lo menos tener alguna base en la actuación. ujú. Bueno, ya estamos casi por llegar al final, pero todavía nos queda un ratito, así es que ¡Ay, no tan sé. rápido! Sí, ha pasado rápido el tiempo. ¡Wow! Pero antes de continuar, también nos acompaña Actores 3, Escuela de Teatro y Cine Realista de Chile. Reels, productora cinematográfica, creadora de Reels, consultar por su video en el Instagram. Claro, y como tú decías, es bueno como tomar cursos. Yo creo que también motivas en eso en tus clases, en la parte de la docencia. Eh, Me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido para ti también el proceso de docencia, que es algo muy bonito también, el preparar a las futuras generaciones, ir viendo también el crecimiento de los mismos alumnos, cómo empiezan a cómo terminan. Claro, mira, como te decía, yo empiezo, por lo menos como maestro, empiezo por lo más básico en el aspecto vocal. Claro, obviamente es un proceso donde al final ya nos pasamos al doblaje, a la creación de personaje, pero yo empiezo por lo más básico. ¿Qué sería lo más básico en este caso? Es que muchas veces, o por lo menos acá en nuestro sistema educativo, no te enseñan a leer. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, leer sí, porque si nos ponen un escrito, tú sabes qué dice ahí, ¿sí? ¿Ok? Ya pasamos por ese proceso en la primaria y todo eso, pero leer me refiero a saber tener lectura comprensiva, que yo te dé un texto y me lo puedas interpretar, ¿ok? Ujú. Que sepas jugar con los ritmos, con las pausas, con las inflexiones, ¿sí? Darle diferentes tonalidades. Pero ¿qué pasa? Nunca nos han acostumbrado a eso, entonces te ponen a ti, ok, lee esto. Y si es en público,
peor, porque empiezas a temblar y te entra el nervio y empiezas a sudar y te enfrascas en el papel y como estás tan tensa, solo lo lees como que fueras robot, ta, 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 y adiós. ¿Sí? Todo sonó igual. Entonces, para llegar a una interpretación, sobre todo en el doblaje, porque en el doblaje lees un guión, y entonces mucha gente se hace bolas con eso. ¿Por qué? Por lo mismo, como no tienen una técnica de lectura interpretativa y tienen que ver la pantalla y tienen que estar pendientes del tiempo, de cómo abre la boca el personaje, se hacen bolas. No hayan donde, ¿sí? Se pierden. Entonces ese es mi proceso, ¿sí? Yo les digo a mis alumnas y alumnos, ok, tómense su tiempo para leer, identifiquen palabras claves a las que les puedan dar otra intención, ¿sí? Vean a la persona cuando estén leyendo, véanla. O sea, no es una lectura para ustedes, sino que, ok, léanselo, pero creen contacto con ellos, no hay prisa, controlen su respiración, ¿ok? Y por ahí empezamos. Fíjate que, y esto lo digo también, la lectura no debería ser ajena a la interpretación, a la actuación, pero se nos acostumbra así. Mm. Porque cuando te dan un texto teatral, entonces tú dices, ok, voy a darle forma, voy a decirlo de esta manera y todo. Pero ¿qué pasa? Ya cuando te ponen en otro evento a leer otra cosa, entonces te cortas. Y eso pasa mucho en actrices y actores acá. Se desenvuelven tan bien en escena y todo, pero a ellos les tocó ser maestro o maestra de ceremonia en un acto, se congelan. Y no les sale la voz, y se quiebran, y se tropiezan. Entonces mi labor es esa, más que todo, mi trabajo es para actrices y actores que no dominan muy bien la oratoria, el arte de hablar en público, de dar una ponencia, ¿sí? De desenvolverte, hacen una entrevista de televisión, de los medios. Entonces por ahí empiezo yo. Y cuando ya eso está perfeccionado, ya me dirijo a las técnicas de actuación, ¿ok? Entonces ya estás listo para crear un personaje, para crear un ambiente, ¿sí? Ya tu mente está abierta a captar la esencia de las cosas. Ya tienes un lenguaje para transmitírselo a los demás. Ujú. Sí, ahora que me pongo a pensar, claro, siempre te separan mucho eso, y yo creo que por algo que igual siempre se dice que es bueno que en los colegios o cuando uno es pequeño ya haya teatro, pero no porque vayan a salir todos actores, no, o actrices, no, sino porque te da una manera distinta de leer y de entender lo que uno lee. Por ejemplo, cuando, no sé, te mandan a leer un libro de estos que siempre mandan unas listas de libros para que uno lea, pero ¿cómo están leyendo? Porque por lo general a uno lo acostumbran a leer de una manera como tan lineal y sin matices, que claro, uno dice, ah, ya, Pedrito, Juanito salieron al parque. Pero uno no se da cuenta que inclusive leyéndolo así ya le estás dando unos matices y te dicen, no, pero léelo bien, pero al final siempre estás actuando en la vida. Exacto. Yo siempre les digo a mis alumnas y alumnos, ¿ok? No dejen de lado la interpretación. Imagínense que se lo están diciendo a un niño. Es la misma, ¿no? Tal vez no tan exagerado como, hola niños y el bosque y los animales, pero es la misma esencia. Dibújenles ese mundo a la gente, dibújenles ese contenido, esa esencia de lo que ustedes están leyendo, háganles esas imágenes mentales. Y como te digo, tal vez eso es lo que mucha gente no comprende ahora, y por eso tienen las artes un poco de lado. Y dicen que en este sistema educativo no caben porque no se dan cuenta que las artes como tal también, a largo plazo, te dan esa habilidad de desenvolverte, ¿sí? De tener un pensamiento crítico, de ser más creativo en ciertas cosas, de ser más convincente. Y en sí un sinfín de habilidades que la gente no las ve, Ujú. pero que habemos pocos que estamos trabajando para eso. Claro. Pero, por ejemplo, allá en El Salvador, ¿cómo es el sistema educativo? ¿Tampoco tienen como las artes separadas a todo? ¿O
cómo es allá el sistema. Mira, fíjate que es básico. Ahora con la tecnología se está renovando más, pero por muchos años se mantuvo con las asignaturas muy básicas de lenguaje, números, matemáticas, inglés, biología, naturaleza. ¿Sí? Pero para las artes sí cuesta más porque no está dentro de la currícula. Tú puedes trabajar para un colegio, pero ese colegio no te va a incluir siempre, no vas a estar dentro de la nómina, sino que vas a tener pequeñas intervenciones para ciertos actos, ciertos talleres que quieras dar, ciertos coachings, pero no estás incluido dentro de la agenda. Entonces, un alumno puede ir muy bien, pero no importa si nunca pasó o no le interesaron esas asignaturas de arte, pero como pasó las básicas, entonces sí, está preparado para la vida. Ujú. Y es heavy ese punto como... Porque al final también el arte te ayuda mucho con las habilidades blandas, el trabajar en equipo, eh, todo eso ayuda. Correcto, Ujú, exacto, el compañerismo. Y fíjate que te hace, no sé, pero a mí por lo menos me ha hecho más recíproco, fíjate, me ha hecho más sensible a todo. ujú, ¿Sí? Me ha dado una facilidad para expresar mis sentimientos, eh, o qué decirte. Yo antes, hasta a mí me sorprende porque hay películas que ahora me conmueven y a veces no es, digamos, puede que no sean escenas tan tristes, desgarradoras, pero me conmueven a veces hasta me dan ganas de llorar. Y digo, ¿qué me pasa? O sea, no tenía esto antes, pero son cosas que son valores que el arte te da. ¿Sí? Es empatía. Si tú eres sensible a los sentimientos, tú eres sensible a todo lo que te rodea, entonces creas empatía también, que es lo que nos está haciendo mucha falta últimamente, sobre todo en estos tiempos, donde ujú. mucha gente te ataca por no pensar igual. Sí, es totalmente cierto. Bueno, antes de ir a leer los comentarios que están escribiendo ahí, también me gustaría preguntarte cómo fue para ti la experiencia con Claire Debussy en Legión. ¿Cómo fue ese personaje? Uy, fue muy buena, fíjate. Ahí fue otro tipo de creación de personaje. ¿Sí? Porque Ujú, cada personaje trae su personalidad ya muy implícita. Y entonces él quizás en ese aspecto era un detective, como cualquier detective, sí que tiene poker face, inexpresivo, sí, pero es muy deductivo en su pensamiento y anda averiguando cosas, siempre anda al tanto de lo que sucede, buscando pistas, interrogándote de una manera tal vez no intimidante, pero que tú sabes que él ya te conoce. Incluso cuando tú no tienes idea, pero él ya conoce dónde vives, qué haces, con quién y todo eso. Entonces, en ese aspecto causaba terror entre los demás personajes que eran perseguidos. Pero fue muy satisfactoria. ¿Sí? Y yo considero que pude ponerle ese tipo de personalidad, así, intrigosa, así, recatada, firme. Pero ujú. cuando te descuidas, ¡pah! Así es, totalmente. Bueno, acá Kusanagi, que es Kevin, dijo saludos a todos, tanto a ti, o sea, tanto a mí como a Alexandra, como a Mario. También Saludos, Kevin. acá Santiago estaba preguntando qué opinabas sobre la serie de títeres de la casa de Lula, decía. La casa de Lula. Fíjate que si te soy sincero, eh, no he visto muchos capítulos. Ujú. Sin embargo, yo me quedo sorprendido más que todo en el aspecto de los niños que trabajan ahí. No sé si tú conoces ese programa. No, de Es un hecho, programa acá, ahora lo escuché. es, es de un canal nacional y el programa es básicamente eso, de títeres, pero tiene un enfoque educativo, Ujú, dirigido para niños y se les ha dado la oportunidad a niños que interpreten su papel. Ya no son los adultos haciendo la voz muy aguda y que hola, que yo soy, no, sino que son niños. Y la verdad, mis respetos, me sorprenden. Han sabido escoger un buen elenco. Y esos niños, si los trabajas desde temprano y les das seguimiento, no dudo que van a hacer grandes cosas. ujú. Sí, acá sí, aquí continuaba con lo que tú decías. Dijo Santiago, eso lo pasa en los canales nacionales de Colombia, sobre todo
em, Ah, qué bueno. en casi todo. Incluso se podrían pasar en señal de Colombia. Saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Gracias por estar acá. Santiago decía, yo me gustaría ser un actor de doblaje y me encantaría hacer voces para caricaturas y series. El problema es que no sé qué hacer porque es más fácil con la IA. Pero me gustaría también crear mis historias para niños. Me gusta mucho ver caricaturas desde pequeño. Nunca pensé que lo vería detrás de esos personajes animados. Fueran personas que hacían las voces de personajes. A lo que hablábamos anteriormente sobre cómo uno pensaba que los personajes en verdad hablaban todos los idiomas y no habían personas detrás, pero después uno se da cuenta que sí hay un doblaje. Claro. Mire, con respecto al comentario anterior, Ujú. lo que yo te podría decir que me ha funcionado a mí es explorar, aprender con mi voz. Yo cuando me di cuenta que mucha gente me empezaba a decir, tienes una voz interesante, ¿sí? Tienes una voz para esto, puede servir para radio, para publicidad, para muchas cosas. Eh, pues yo no me quedé con la inquietud, yo me lancé, ¿ok? ¿Qué busco? ¿A dónde puedo acudir para que esa voz sea escuchada? ¿Sí? Y sobre todo me dieron un consejo muy importante. Mira, la voz la tienes. Y ese fue uno de mis primeros maestros. Tienes la voz. Pero si no la trabajas, ¿ok? Se va a quedar ahí, ¿ok? Como el chocolate, ¿ok? Si la semilla de cacao no la haces chocolate y no la sazonas y no la pones en, pues así se va a quedar, en ese pequeño potencial, no va a surgir. Entonces empecé a buscar cursos, buscar clases de locución, buscar cómo podía explorar con mi voz. De mi parte también me ponía a explorar con diferentes tonos y eso me ayudó mucho. Y también le diría que ahora uno puede lanzarse, tú puedes hacer tu canal de las redes sociales por acá, de hacer tu propio canal y hablar de lo que tú quieras. Y no es necesario tener un gran equipo con una cámara que resuelva algo de iluminación, ya. ¿Ok? Si tienes una idea para el mundo, pues escríbela y haz tu canal y lánzala. A alguien le va a gustar, ¿sí? No seamos negativos. Siempre hay campo, siempre hay una persona esperando ver lo que nosotros hacemos. Ujú. Bueno, acá estaban escribiendo también, ahí tienen un consejo que lo pueden tomar en cuenta y tomar en su corazón, sobre todo Santiago, que ahí estaba motivado para lanzarse. Xavi decía, hola Adelante. María, te saludo maestro, dice Xavi. También estaban agradeciendo el hecho de que, decía Xavi, Alexandra, me alegra que tomes en cuenta los talentos salvadoreños. Gracias. Y Saludos, Javi también fue un alumno mío, muy talentoso, por cierto, los mejores. Saludos, Javi. Gracias por estar acá. bueno, y hablando de consejos, como ya estamos casi en el final, me gustaría que le puedas dar algún consejo a las personas que se quieran dedicar a esto, personas que estén viendo el live o que a futuro vayan a ver el live en las plataformas ya antes mencionadas. Wow, consejo, mira. No soy bueno para dar consejos y no me atrevería, fíjate. Pero te puedo hablar de lo que me funciona a mí, que puede que le funcione a alguien más, porque recordemos que, bueno, yo podría aconsejar a alguien, pero no sé sus circunstancias, ¿sí? Y todos vivimos bajo diferentes circunstancias y a veces a unos no les va a funcionar y a otros sí. Pero Ujú. por mi experiencia y por lo que me funciona a mí, te puedo decir, eh, yo siempre fui claro que quise explotar esta habilidad que me dio la vida, el talento, y eso es, y siempre he pensado eso, mira, un talento está para explotarlo, para, híjole, hacerlo, moldearlo de mil maneras, porque no es algo que compras en la esquina, no es algo que te da una escuela, el talento ya viene contigo, ya viene, como dirían, pilas incluidas, ya va contigo. Entonces yo creo que sería muy triste dejarlo morir, apaciguarlo, no, hay que explotarlo y ser firme en eso, ¿sí? Ok, tal vez me ha servido y darme cuenta que así como hay gente que me puede apoyar, hay gente que no. Y es respetable, pero no me voy a dejar vencer por eso, ¿sí? Sobre todo en este medio, no te imaginas cuánta gente dice, ah, las artes no te sirven para nada, las artes no te van a dar de vivir, las artes no son, no, sí, las artes, olvídate de eso, no.
Imagínate si yo le hubiera hecho caso a esas personas que me han venido diciendo todo esto. No estuviéramos acá, ni tú me hubieras conocido, ni hubiera tenido la Ujú, oportunidad de trabajar para diferentes cadenas. Así que firmes, ¿ok? Por lo menos yo he seguido firme en lo que he creído y en mi felicidad sobre todas. Y hacer lo que me gusta. Siento que ese es el sentido de la vida. Dedicarme a lo que amo, a lo que me apasiona, a lo que me gusta, a lo que me da satisfacción, lo que llena mi corazón. Ese es mi lugar. ujú. Qué bonito consejo y palabras. Así que ahí las tienen. Y antes de ir a la palabra justa que se llama, donde te voy a decir distintos conceptos, así se llama la parte final, palabra justa, ¿Ok? acá había escrito, Solo una. no, son varias palabras, son varios conceptos y tú puedes Ah, decir ok. una palabra qué significa o también puedes englobarlo en una oración. Ok, perfecto. Pero antes de ir a eso, acá Yolanda había escrito que tenía una pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué escena de alguno de sus personajes fue el que más le marcó? Saludos, señor. Escena. ¿Alguna escena? Bueno, puedo decirte que, mira, de Frenchy, por lo menos me marcó mucho esta escena cuando a su enamorada, mira, la agarró el otro grupo de antihéroes, y no tienes idea, eh, hizo con ella, no, hay palabras que no puedo mencionar aquí porque las redes son sensibles, pero le hicieron de todo. Y transmitir eso fue un enorme reto y me marcó porque era un sube y baja de emociones intensa, de sufrimiento, como a cuando a un ser querido tuyo le puede pasar lo peor. Y tratar de transmitir eso, pues, ese es un reto grande. Yo creo que eso es de lo que más me ha marcado, esas escenas que son tan intensas. Ujú. Bueno, ahora sí vamos a la palabra justa. Ok, adelante. Doblaje, Pasión, familia, todo, inteligencia artificial futuro. y dialogando con Alex. Uh, Genial. Solo puedo decir una palabra. No, si quieres también puede ser como en una frase. Ah, ¿qué pueden decir? Calidez, calidez, hospitalidad, como en casa. Sí. Se Ujú. siente uno bien a gusto, de verdad. Gracias, gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a ti. Eh, De antemano ya te digo que cualquier información, trabajo que tú quieras compartir, siempre van a estar abiertas mis redes para difundirlo con la comunidad de Dialogando con Alex. También si es que en algún momento quieres volver aquí a hablar a este espacio, vas a ser bienvenido. Recuerden ir a seguir a Mario Cal El Guardado en Instagram y también a seguirme a mí en alexandra.actriz-bajo. Si les gustó la entrevista pueden difundirla, pueden compartirla, subirla a su historia y nos etiquetan. Estaremos muy felices de ver sus mensajes. Y bueno, muchas gracias a ti, Mario, por tu tiempo, por tu experiencia. Se pasó volando el tiempo, así es que muchas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad, gracias por tomarme en cuenta, gracias por estos espacios donde tengo comunicación con tanta gente a la que le ha gustado mi trabajo y pues a ellos me debo. ¿Sí? Si no hubiera gente que viera mi trabajo, que apoyara mi trabajo, no me dedicara a esto, no podría. Así que gracias a todos ustedes los que han estado por acá, por sus mensajitos, por sus palabras tan lindas, por el apoyo, por hacer tiempo para estar esta noche con nosotros. Gracias, de corazón. Ujú. Muchas gracias a todos. Y bueno, ahí decía Xavi, se acerca el Día Internacional del Doblaje. Así es. Así es que muchas gracias a todos y muy bonitas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao.